Listo. Entonces, bienvenidos. Este es nuestro quinto y último webinar de la serie de webinars de liderazgo personal. Estamos más que contentos de seguir viendo nuevas caras y a partir de este momento, pues, estamos solo para ustedes y por ustedes en este espacio. Para retomar un poquito para los que ya han estado y para los que no han estado, hasta este momento hemos visto diferentes temas. Arrancamos uno que tenía que ver con propósito, encontrar un propósito, como saber para dónde vamos. Después continuamos con un tema que tenía que ver con conocernos un poquito a nosotros más y era encontrar como los principios o las bases del eneagrama, que era eso, y empezar a entender un poquito a través de un introductorio de eneagrama qué era esto del eneagrama, cómo servía y cómo nos servía para conocernos un poco más y llegar a transformándonos un poquito más. Seguimos después con como entendiendo qué era nuestro sistema de creencias, cómo salía, por qué terminábamos haciendo lo que hacíamos. Y hace 15 días estuvimos hablando un poco de las heurísticas, ¿no? Y entender cómo era el proceso de toma de decisiones y como hilando un poquito un tema con el otro y dándole continuidad para llegar a este momento. Este momento, pues, como bien saben, hablamos de las tres fuerzas movilizadoras. Y cuando hablamos de movilizadoras, tiene que ver como muchas veces cómo logramos movilizar a lo que queremos transformar nosotros. Yo siempre voy a hacer que me acompañe este ejemplo seguramente durante toda la sesión y es, muchos han tenido, no sé, algún vicio. En mi caso, por ejemplo, fue el cigarrillo y cómo duré durante años procurando quitarme ese vicio, pero no lo lograba. Siempre ocurría algo que me evitaba lograr esto y fue hasta que una acotación y es que las cosas a nosotros no nos gusta ponerle el estigma de bueno o malo. A veces las cosas simplemente son lo que son y cada uno, de acuerdo a su visión, a su perspectiva, a su realidad, le pondrá el esquema que quiera poder, pues, que le funcione mejor. Si quiere ponerle que es bueno, si quiere ponerle que es malo, pues ya eso es algo muy particular e individual. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a entender un poquito de esto. La idea es que cada vez que necesiten abrir el micrófono para una aclaración, para una pregunta, son bienvenidos. Entonces yo voy a compartirles la presentación para que vayamos teniendo un poquito el apoyo, yo digo audiovisual, para que sea un poco más práctico y más fácil de gestionar y poder incluso tomar notas, ¿no? Porque sé que a muchos de aquí les gusta tomar muchos apuntes, entonces bienvenidos sean todos y sobre todo les invito a que no se queden con las dudas, no se queden con ninguna duda y pregunten todo lo que necesiten. Bienvenidos a los últimos que se han ido incorporando, por ahí vi que llegó Oscar, bienvenido, Diana, bienvenido, María Alejandra. Y bueno, si pueden, por favor, prendan las cámaras para que nos veamos en la medida de lo posible y abren los micrófonos cuando lo requieran. Entonces, empecemos. ¿Qué es todo esto? Pues las tres fuerzas movilizadoras es para transformarnos, para cambiarnos. Eh, el cambio normalmente suele ser un elemento que nos desafía un poquito como seres humanos, ¿no? Siempre hablamos de cambiar, siempre hablamos de querer transformarnos. Y yo soy de los que dicen, madre, no es tan fácil cambiar. Y es porque tenemos un montón de apegos, digámoslo así, donde yo me siento seguro, donde yo me siento que es donde por lo menos lo conozco, pero la realidad es que el cambio está incorporado en nosotros, a pesar de que biológicamente no nos guste mucho, ¿no? Porque queremos repetir las mismas rutinas y todo eso, pero los cambios son los que nos permiten evolucionar y crecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión de hoy? Pues empecemos a ver. Vamos a entender cómo se afrontan estas tres fuerzas que son las que nos van a movilizar de cara al cambio y cómo se ven desde nuestra estructura cerebral. Para entender es como ver el cerebro cómo puedo alinear estas tres, porque al final esta es la centralita de todo, desde aquí se maneja todo, esta es la torre de control, pero entender un poquito qué es lo que necesitamos hacer a nivel de cabeza. En los otros webinars hablábamos de, no sé, sí, si esa creencia me limita, pero ¿cómo la cambio? Es que no sé cómo cambiarla, es que ¿cómo la abordo? Pues hoy vamos a ver es cómo hacer esa parte
digamos, más práctica y entender qué es lo que tengo que hacer para alinear o qué es lo que tengo que lograr modificar en mi forma de pensar para poder generar esa movilización y que no siga siendo la misma trampa en la que terminó cayendo. También eso pasa por desafiar la estructura, es decir, desafiar mis creencias, desafiar realmente pues activar estas tres creencias o estos tres motivadores que son los que me van a dar la energía para poder acceder. Y quisimos complementarlo con algo que nosotros denominamos los 9 saboteadores. Desde Enneagrama, lo que hemos hablado muchas veces, que existen 9 tipos de personalidades y todas de alguna forma habitan en nosotros, así predomine alguna, pero ellos tienen como formas de aparecer para desafiar estos cambios que queremos afrontar. Entonces hablamos de los 9 saboteadores y vamos a explorar un poquito qué es lo que hacen cada uno de estos saboteadores. ¿Cómo es que de repente nos empiezan a hablar esa vocecita? Yo digo que ese Pepe Grillo, que muchos de aquí ya conocemos por Pinocho, que me dice cosas y me justifica divinamente para pues hacer que me embolate la cosa, me embolate el tema. Entonces, quiero antes de iniciar saber si todos me están escuchando muy bien. ¿Sí? Deditos arriba Sí, o... ok, sí, súper. Perfecto. Si en algún momento ven que no está tan claro, pues levanten la mano, hagan alguna seña para saber que está ahí. A veces se corta, bueno, me avisan si se corta o no y repito las veces que haga falta. A veces yo sé que tenemos dificultades con Internet en algunas ocasiones, pero la idea es que no nos perdamos nada de esta información. ¿Bien? Ok. Entonces, pues arranquemos. Psicólogos aquí presentes, médicos, gente del área de la medicina. Ahí tenemos a Humberto, levanta la mano. Bueno, algunos que trabajan en recursos humanos que casi que les toca hacer el, el curso de psicología intensivo. Yo no soy psicólogo, tranquilos, no se preocupen. Pero, pues obviamente me ha tocado juntarme a mucho psicólogo para que me cuente y me explique cosas, incluso a mucho médico, para que me explique, pues porque yo me quedo con la duda y lo que yo les decía, yo no me creo nada, entonces voy y lo pongo a prueba. Entonces, parte de eso era entender el cerebro. Como le decimos que esta es la centralita más importante, pues necesitamos saber cómo funciona esto. Y como siempre hemos hablado desde la estructura cerebral, desde incluso cómo nace la personalidad, de dónde reacciona, pues al fin y al cabo todo está ahí en esa maravillosa máquina cerebral que es la que tenemos. Cuando hablamos de los tres cerebros, esto es una teoría que ya tiene muchísimos años, algunos la han querido descartar, pero a lo que yo quiero es centrarme en su funcionalidad. Más allá de hablar de los tres cerebros, son tres partes del cerebro que tienen unas funciones claras. No es que esté mandado a recoger, simplemente que esto es importante entenderlo. Entonces vamos a hablar un poquito de teoría. El cerebro, en su gran complejidad, y yo sin ser ningún experto en el cerebro, sí se han identificado que hay tres áreas del cerebro, que son los tres denominadores de los tres cerebros, donde cada uno tiene una función específica y todas operan en todos nosotros. Entonces, vamos a tener por un lado algo que se denomina el cerebro reptil. Es parte del mismo cerebro, simplemente es la parte más primitiva del cerebro con la que cualquier animal vivo tiene y está enfocada a cumplir una serie de funciones. Desde ahí se administra el instinto, las reacciones. Entonces, cuando es que no sé, si nos asustamos, la mayoría estamos aquí en Bogotá o en Colombia y lo que nos damos cuenta es que, no sé, llega un momento en los que pues salimos a la calle y no son las calles más seguras y pasa algún acontecimiento y sentimos como una explosión de algún químico por dentro de nosotros, que muchos lo podrán identificar y es la adrenalina, ¿no? Entonces eso, y tiene tres reacciones la adrenalina, ¿no? Una puede ser correr, pelear o paralizarte, pero en cualquiera de los tres casos sientes como que explota una cosa dentro de ti y te genera una reacción. Pues el encargado de generar esa reacción de esta sustancia de la adrenalina es el cerebro reptil, porque el cerebro reptil lo que se quiere encargar es de lo más básico de tus necesidades, la supervivencia. Entonces es el que de alguna forma controla los impulsos activos del cuerpo. Entonces yo no analizo si se va a activar la adrenalina o no. Eso simplemente pasa, no hay un filtro. Incluso no hay
podríamos decir que muchas veces con un exceso de adrenalina ni siquiera hay emocionalidad. Solo es, haga tal cosa. Y esto es importante tenerlo claro, porque cuando hablamos de esa parte del cerebro, él tiene unas órdenes muy claras, él no se equivoca, pero es importante tenerlo claro que vamos a ver después eso cómo se materializa, porque después, a medida que hemos ido evolucionando, pues hemos sacado más provecho a esta parte del cerebro. Por otro lado, tenemos un cerebro, o una parte del cerebro, por le hago la acotación, que se llama el cerebro límbico. Y ahí lo tenemos ubicado, incluso lo pueden ver en la imagen, por ahí escondido, y yo digo que este es el administrador de las emociones. Y si quisieran como caricaturizarlo un poco, ahí en ese cerebro límbico es donde ocurre la película Intensamente. Este cerebro se encarga de administrar todas las, digamos, es el responsable de generar las emociones que tenemos. Esto son importantísimas porque las emociones son las que nos hacen las conexiones neurales mucho más fuertes, de alguna forma, y nos ayudan a recordar y ubicar más fácil. La película Intensamente es un ejercicio perfecto de cómo funcionaría eso, cómo me conecta con determinadas memorias mucho más fácil que con otras. Yo creo que es que no le han sacado el suficiente provecho a esa película porque la explicación para niños ha sido una transformación para ver un tema que parecía mucho más complejo. Marce. Inclusive como estás tocando el tema de la película y nosotros lo tocamos muchas veces cuando hablamos de enneagrama, siempre decimos que en lugar de estar 5 o 4 personajes detrás de la barra de comando del cerebro, realmente tenemos 9 y eso es un poco lo que vamos a entrar a ver hoy también. Y tenemos además 3 equipos, entonces hay un capitán de equipo en cada triada, pero un capitán que va a ser el que mande el tablero de controles completo. Muy bien. Y entonces, obviamente, estos son los que, por eso recordamos las experiencias con una carga emocional alta, las recordamos mucho más fácil que las que no tuvieron tanta emocionalidad, porque al final todo queda registrado en esta máquina perfecta. Y finalmente, en el cerebro tenemos algo que se denomina el neocórtex, que podríamos decir que es la parte racional del cerebro, el que analiza, el que proyecta, el que le gustan los exceles, el que es mucho más estructurado, es el tipo serio del cerebro, digámoslo así, porque es el que quiere darle como más estructura a eso. Todo esto ocurre al tiempo y en simultáneo, pero al mismo tiempo con unas características individuales. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de ahí parte todo lo que vamos a hablar. O sea, no, esto no es carreta, sino viene desde una parte biológica, desde una parte mucho más científica, que después se traduce en el maravilloso mundo que es el ser humano con toda su complejidad. Sobre todo la psique del ser humano, que es lo que es más complejo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Deditos? ¿Claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Si son de los que les da un poco de timidez, pueden escribir. Si son de los que les gusta hablar, pueden prender el micrófono. Entonces, bienvenidos. Listo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Cerebro, herramienta, check. Pero vamos a entrar porque yo siempre digo, a mí me encanta esta parte porque se me hace súper interesante, pero a mí me entra un afán porque yo quiero ver, venga, esto cómo se aplica. Porque necesito realmente entender cómo es este cuento. Entonces, para mí es importante, espero que para ustedes también, porque de nada me sirve una teoría si después se vuelve muy compleja, que muchas veces, no sé, yo creo que todos hemos vivido cursos, explicaciones que son muy teóricas, pero después yo ya no me sé el cuento, cómo aplicarlo prácticamente. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo este cuento. Cuando hablamos de desafiar las estructuras, tiene que ver con que yo estoy acostumbrado a manejarme bajo un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias se justifica divinamente. Llevo años aprendiéndolo, llevo una eternidad de tiempo haciéndolo cada vez más fuerte, más reforzado, más estructurado y muchas veces cuando quiero desafiar un cambio, pues tengo que romper esas estructuras. A veces yo no les diría ni siquiera romper, porque eso pues es parte de mí, no quiero romper nada, toca cuidarlo todo, pero hacerlo más flexible y darme la posibilidad de que hay cosas diferentes. Si tenemos eso claro, empezamos a entender un poquito que vamos desafiando estructuras y vamos a imaginarnos varias cosas. La primera es, por ejemplo, ¿quién de aquí le disfruta madrugar? Bien, bien. Entonces veo que son poquitos los que disfrutan madrugar. Entonces, que levántenme las manos los que realmente no les gusta madrugar. Ahí yo,
Yo detesto madrugar. Aquí Juliana también nos escribe que ella también disfruta. No, yo no puedo con la madrugada, de verdad. Esto es mayor a mí. Y hay gente que dice, no, vamos a hacer ejercicio a las 5:30 de la mañana. Y yo digo, no, a las 5:30 de la mañana no han puesto ni las calles. ¿Por qué voy a salir? Muchos puede que no nos guste madrugar, pero nos hemos acostumbrado a madrugar, ¿cierto? Y puede ser que esa madrugada es porque tenemos una necesidad. Por ahí nos dice Jimena, a las 4:35, hora perfecta para meditar. Oh, por Dios santísimo. Mi respeto, Jimena. Yo tengo una filosofía. Si no ha salido el sol, ¿por qué voy a salir yo? Pero, claro, si ese sí que es el astro más importante en nuestro mundo, no se ha despertado yo, ¿por qué me va a despertar? Pero vámonos a ver qué es lo que pasa. Muchos a veces decimos que hemos escuchado frases o dichos sociales que tienen que ver con que, por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado ese dicho? Bien, muchos. Imagínense que yo creo muy firmemente en ese dicho, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa si un día me levanto tarde y yo creo firmemente en eso? Alguien que me abra el micrófono que diga, ¿qué pasa si yo creo mucho en al que madruga Dios le ayuda y me levanté tarde? Alguien que se anime a abrirme el micrófono y me diga cómo es ese día. Están tímidos. Ese día te va mal. Ese día te va mal. Claro, precisamente porque estoy yendo en algo que para mí es importante. Entonces, vamos a escuchar a la gente o estresada, ¿cierto? Porque fue madre, se me hizo tarde. O, por otro lado, es que perdí el día, empiezan a decirte, ¿no? Todavía son las 9 de la mañana y se me fue el día porque me levanté tarde. No van a creer que yo me levanto a las 9 de la mañana, me levanto un poquito más temprano. Pero el tema es que agarro a decir que al que madruga Dios le ayuda y son las 9 de la mañana y yo no he hecho nada, entonces perdí el día. Sabiendo que todavía el día queda un montón, ¿no? No está mal eso. El tema es que si me está generando estrés y me está generando eso, pues no voy a poder gestionarlo. Entonces, cuando el desafío de la estructura es darme cuenta que, y les pongo el planteamiento aquí, conocemos gente que no madruga y les ha ido bien en la vida, o, entre comillas lo pongo, Dios le ha ayudado ese día, le ha ido bien, se ha ganado algo levantándose tarde. A lo mejor a más de uno sí. Por ejemplo, para ganarse la lotería, no hay que madrugar, porque la lotería juega como a las 11 de la noche, eso juega tardísimo, es más, uno ve los resultados al siguiente día, porque a veces juega tan tarde que ni nos damos cuenta. ¿Qué pasa? A partir de esto, pues estamos ya empezando a desafiar nuestras estructuras. Entonces, por ejemplo, Sebastián, y vamos a hablar de mí porque creo que es más fácil hablar en primera persona porque cada uno tendrá su propia historia. Como no le gusta madrugar, entonces normalmente no es la persona más amigable muy temprano. Yo digo que yo empiezo a sonreír a partir de las 8 y habiéndome tomado un café previamente. No, a las 8 todavía no. Más tarde, Marce me está haciendo. Como a las 9 ya empiezo a sonreír. Es que se me empiezan a despertar las neuronas tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claramente me levantaba a las 5 de la mañana y yo soy como un muerto viviente andante. Claro, y en mi cabeza, mi estructura dice, es que no me gusta madrugar, yo creo que no me beneficia, yo creo que no sé, y empiezo a eso. Pero a lo mejor, díganme paseo y obviamente madrugamos y somos muy felices y ahí estoy sonriendo desde más temprano. No hablo, pero sonrío. Eso sí, sonrío porque estoy contento. A eso me refiero con desafiar las estructuras. Y empezamos a explorar un poquito qué significa desafiar las estructuras, porque si yo sigo haciendo lo mismo una y otra vez, pues tendré siempre el mismo resultado. Incluso Einstein lo decía. Loco es aquel que haciendo lo mismo espera resultados diferentes. Esto no tiene ninguna ciencia. Esto es, yo digo, universidad de la vida. Pero aún así nos pillamos más de uno repitiendo constantemente esa misma estructura y esperando un resultado diferente. Entonces, si quiero modificar algo, algo tendré que modificar y algo tendrá que llevarme a querer modificarlo, a motivarme a moverlo, una fuerza que me lleve para eso. Y aquí es donde entramos nosotros. Hay tres fuerzas que habitan en nosotros. Ya vamos a conectar todo. Parece que he estado hablando temas sueltos, pero ya se van a conectar todos. Una fuerza es el quiero. El quiero es desde una perspectiva racional. Es desde una perspectiva analizada desde el neocórtex. ¿Ven? Si hablamos desde Enneagrama,
es desde la parte más racional, que son los que están en las personalidades más racionales. Otra viene desde lo que necesito, y las necesidades vienen desde ese cerebro reptil, desde esas necesidades más viscerales, más instintivas, y funcionan y operan de una manera específica. Y después viene lo que denominamos el deseo. Y el deseo es un impulso netamente emocional, es decir, lo gestiona nuestra parte del cerebro que está encargada de las emociones. Y esto es importante que los diferenciemos, porque vamos a empezar a dar ejemplos de qué es lo que tengo que hacer yo para alinear esto. ¿Listo? Entonces, yo les dije que dejé de fumar, ¿cierto? ¿Ya está ahí? Bien, genial. Felicitaciones, Sebastián. Nos alegra por ti. No me afecta en lo más mínimo, pero me alegra por ti, porque son muy empáticos. Y entonces resulta que, a ver, yo era fumador casi 20 años y yo sé que el cigarrillo es malo. O sea, bobito no soy. No tendré que ser el más brillante, pero bobito no soy para saber que el cigarrillo es malo. Por todos lados te lo ponen. Hasta en la cajetilla te ponen la enfermedad que te da. ¿Cierto? Entonces, mi parte racional tenía claro que estaba mal. Entonces, yo podía hacer un análisis y yo decía, sí, fumar está mal. Yo debería dejar de fumar. Eso es perfectamente coherente. Pero después, resulta que yo decía, necesitarlo. Y necesitarlo necesitamos que se despierte un deseo instintivo de supervivencia. Yo, curiosamente, hago mucho ejercicio. Incluso me gusta salir a correr. Y a pesar de ser un fumador, yo salía a correr y yo no me ahogaba. Entonces, ¿qué preocupación tenía? A mí no me agarraba un ataque de tos ahí que me moría. Incluso, yo decía, pues, con que no me fume este antes de la carrera voy bien. Llegué a estar en un punto y con incluso así confesión súper privada, donde era capaz de estar jugando un partido de básquet y en el intermedio fumarme un cigarrillo. Y aún así, pulmonarmente, no me iba mal. Hasta estaba mejor que otros que no fumaban. Entonces, nunca surgió esa necesidad. Ese vínculo de desear, de necesitar dejar de fumar nunca pasó. Afortunadamente, no padezco ninguna enfermedad respiratoria. Entonces, pues, no hubo esa necesidad. Entonces, mi supervivencia nunca estuvo comprometida. Entonces, pues, eso no me generaba estrés. Otra cosa que yo miraba y era, claro, mi cabeza seguía diciendo, no, fumar es malo, Sebastián, tienes que dejar de fumar. Pues resulta que, ay, es que es tan rico fumar. Es que incluso yo me estreso y salgo a la calle y es que me tranquilizo. Era una forma de administrar mis emociones, porque el cigarrillo me calmaba, o esa era la historia que yo me contaba, ¿no? Pero entonces yo decía, uff, tranquilo, no, estoy estresado. Y el cigarrillo me calmaba. Y mi estructura creía que lo que me calmaba era el cigarrillo, ¿no? Simplemente era una forma de hacerlo. Entonces, así que uno dijera, ganas, dejar de fumar. Como que ganas, no, porque yo fumaba era como por gusto. Incluso les digo, ni siquiera es un tema tan de adicción, sino que me gusta. Así como de pronto un día te levantas y tengo ganas de tomarme una Coca-Cola, un café o comerme un chocolate, a mí era igual. Tengo ganas de un cigarrillo, rico. Entonces era una parte netamente deseo. Entonces, ¿qué pasa? Por más que mi cabeza estuviera diciendo todo el tiempo que era malo, porque lo tenía claro que era malo, yo nunca lo dudé, no veía vulnerado ninguna de las dos. Entonces, aquí es donde empiezan a operar las tres fuerzas. Cuando hablamos de esas tres fuerzas, es que yo quiero alinear, no, yo necesito alinear mi quiero, mi necesito y mi deseo para lograr hacer lo que quiero alcanzar. Pongan el ejemplo con cualquiera que les ocurra en su día a día. Piensen por un momento, ¿cuántas cosas han querido cambiar de su forma de ser, de su forma de actuar, cualquiera? Y resulta que vuelven y caen en lo mismo y no lo logramos transformar. Porque realmente no tenemos alineadas estas fuerzas. Entonces ya con que una solo jale para el otro lado, es suficiente para agarrarme y decir, por aquí no es la cosa. Y entonces empezamos a desafiarnos día a día y a darnos cuenta que algo pasa y no sabemos muy bien qué es lo que es. Entonces empezamos a cuestionarnos un poquito y empezamos a darnos cuenta que es como que si todo el equipo no tiene el objetivo claro, pues entonces no logro lo que yo quiero alcanzar. Y si lo hablamos desde, por ejemplo, la visión del eneagrama, yo necesito alinear
a mi enagrama completo, no solo a mi personalidad, sino a todos los factores que involucran el enagrama y ponerlos a todos de acuerdo para alcanzar lo que queremos alcanzar. Y es una necesidad. Y curioso, en el momento que yo alineo estos tres, casi que me vuelvo imparable. Porque es que todas mis acciones, todas mis emociones, todos mis pensamientos, todo mi instinto está apuntando hacia el mismo lado. Es más, la única posibilidad que empiezo a ver es la de cambiar, la de lograr lo que quiero alcanzar. ¿Tiene sentido esto que les estoy diciendo? ¿Alguno ha empezado a identificar cosas en sí mismo? Ahora micrófonos, escríbanme, mándenme mensajes de humo, algo. ¿No? ¿Nada? ¿Solo? Estamos escuchando. Muchas gracias, Eduardo. No es que ya se digo, no, pues yo me doy unos cursos a mí mismo, la maravilla, pero pues yo no sé si a los demás les parezca lo mismo. No, Sebas, total conectada. Ahí estoy, quiero, necesito, deseo. Muy bien. Entonces dicen, bueno, pero ¿y entonces esto cómo se hace? Porque muy bonito el ejemplo, pero ¿y esto cómo se hace? O, mejor aún les pongo, ¿cómo Sebastián dejó de fumar en la cuarentena? Porque además lo dejé de fumar casi que arrancando la cuarentena. Entonces, el quiero lo tenía check. Además investiga el hombre, estudia. Yo sé que hay más de 2000 químicos en el cigarrillo, que el alquitrán, que lo que hacen no sé qué. Todavía me la sabía. Además me sabía la teoría para cambiar un hábito. Son 63 días de no sé qué. Todo me lo sabía. La parte racional ya la estaba convencida. Esa parte del público ya me la había ganado. El deseo. Entonces dije, ok. Ese dije, pero es que me gusta. ¿Qué hacemos con esa vaina si es que me gusta? Y no porque dejar algo que le gusta. Pero es malo, pero es que me gusta, eso está rico. Entonces dije, ok, vamos a dejarlo en stand-by. A lo mejor no es tan fácil de convencer. Vamos a ver entonces qué hago, por dónde me voy, por el necesito. Entonces empecé a usar, por ejemplo, en mi caso, a mi cabeza para convencer a mis necesidades de que eso era malo. Y entonces empiezo a investigar y a empezar a surgir una necesidad de supervivencia. Y entonces el COVID empezaron a salir noticias que decían, ¡ja! A los fumadores les va peor con el COVID. Entonces dije, miércoles, esta va a ser la excusa. Yo me voy a agarrar de ahí. Y entonces me hago mi propio trabajo a mi cerebro reptil, decir, te vas a encontrar amenazado. Es decir, no te ha dado COVID, o creo, bueno, que tengo una teoría que creo que ya me dio, pero dije, si te llega a dar esto, siendo fumador, y no sé si recuerdan, pero además empezaron a salir noticias que me reafirmaban mi decisión. Entonces, claro, me hacía sentir más tranquilo. Cuando falleció el primer médico, lo que ocurrió es que si alguien por ahí alguien está diciendo que cómo fumabas y corrías, sí, efectivamente lo hacía y no me iba tan mal porque creo que nos encontramos en alguna carrera. Empezamos a escuchar estas noticias de que cuáles eran las enfermedades más propensas a que les fuera más duro con el COVID y apareció el primer doctor que falleció. Y en una de esas conversaciones, yo tengo un primo que es médico y este primo va y me dice que le parecía muy raro que una persona tan joven, que se veía como tan vital, pues le hubiera dado tan duro el COVID. Y entonces me dijo que él se puso a investigar, se fue a Reina Sofía y preguntó, dijo, bueno, ¿y este por qué? ¿Qué pasó con este? Si no tenía ninguna enfermedad. Y le dijeron, no, efectivamente no tenía ninguna enfermedad, pero este doctor fumaba como 3 paquetes de cigarrillos diarios. Entonces ya tenían los pulmones trajinaditos. Y le dio el COVID y obviamente pues fue una exposición más fuerte. Entonces yo dije, uff. Entonces mis necesidades empezaron a decir, oiga, mire que sí tiene atención, usted menos mal dejó de fumar, porque eso entonces me empezó a liberar y a alinear un poquito más ese impulso. Entonces en mi equipo de la toma de decisión para cambiarlo del cigarrillo ya eran 2 contra 1. Ya solo me faltaba convencer al deseo. Ya solo me faltaba esa parte. Y entonces digo, ok, y el deseo de esta vaina sigue siendo rica, ¿qué hago? Entonces simplemente era, no se exponga, que yo sé que usted cae, yo me lo conozco, a usted cuando le gusta eso no se limita. Entonces, nada, empecé a encontrar, digamos que a compensar ese sentimiento de satisfacción con otros. Porque muchas veces te dicen incluso, los vicios no se quitan, se reemplazan. Entonces busque un vicio saludable. Y a mí me quedó sonando esa idea también. Dije, ok,
¿cuál vamos a hacer nuestro vicio saludable? Y me puse a hacer ejercicio, a pesar de que corría, me puse a hacer un ejercicio que, mejor dicho, lo exprimen a uno, que es este de Insanity. Entonces me pasaron los videos de Insanity y hágale. Y empiece a saltar, y empiece a correr, y empiece a darse duro. Pues claro, llegó un momento que decía, primero terminaba tan cansado que no quería ni moverme, quería quedarme tirado en la cama porque estaba agotado, pero me empecé a sentir mejor físicamente. No es que antes hubiera estado mal. Y yo, lo único que yo decía, menos mal no fumo porque si no, no aguantaría. Y entonces empecé a encontrar otra alegría que me compensaba eso que tenía el deseo de fumar. Haciendo la historia corta, ¿qué pasa? En este momento yo de repente voy pasando, salgo a hacer mercado y paso al lado de una persona que está fumando. Y no les digo que no se me active como que, oiga, huele como rico. Y el instinto se me alcanza a despertar como diciendo, oiga, vaya y compre uno. Pero al mismo tiempo, mi cuerpo ya empieza a rechazarlo porque se ha ido desintoxicando. Entonces, mis necesidades ya está completamente alineada. Entonces dice, huele rico, pero al mismo tiempo feo. Entonces es curioso. Entonces digo, oiga, quiero, pero no lo voy a hacer. Vámonos. Ese es un ejemplo porque me gusta porque lo vimos en carne propia y muchos han pasado por eso. Pero ahora imagínense este mismo ejemplo con cualquier otra cosa en sus vidas. En la medida, por ejemplo, sé que aquí tenemos coaches, psicólogos, tenemos diferentes profesiones, incluso empresarios, pues si yo quiero cambiar esto, pues desde el coach, por ejemplo, si estoy haciendo un proceso de coaching, los coaching saben que lo que logramos es identificar las necesidades del otro para lograr esa transformación y que sea duradera en el tiempo, ¿no? Porque ese es el gran desafío de los coaches y los psicólogos, que eso sea duradero en el tiempo. Pero muchas veces nos quedamos a la mitad de camino porque la persona vuelve y hace lo mismo. Pero si trabajamos desde identificar cómo ese quiero, ese necesito y el deseo está apuntando hacia el mismo lado, va a ser más fácil. Lo mismo los psicólogos, ellos lo saben. Pero también hablemos a nivel organizacional, porque sé que también hay gente aquí con empresa. Si yo quiero transformar una cultura, si yo quiero modificar una serie de comportamientos, pues tengo que tocar estos tres elementos. Entonces la cultura tendré que generar estrategias apuntándole ese quiero, que hay una parte lógica y racional que les diga por qué ese cambio, una necesidad de decir, ok, mi supervivencia va a estar mejor, no necesariamente me muero, pero mi supervivencia va a estar mejor, y además un impulso, una motivación. Entonces, a partir de esas tres cosas, la cultura empieza a transformarse porque empieza a movilizar, empieza a lograr mejores cosas. ¿Hasta aquí qué? ¿Cómo vamos? ¿Deditos, palabras, algo? ¿Bien? Bien. Ahora les voy a pedir el favor que cada uno piense en qué les gustaría cambiar de sí mismo, ¿no? No me van a decir que quiero cambiar quiero cambiar la forma de ser de mi marido, porque ese no le corresponde a ustedes. Bien, por ahí también sacan el dedito. Muy bien, Gonzo. Entonces, piensen en algo que quieran cambiar en ustedes. Otro que también dejó de fumar, otro que también encontró las motivaciones por ahí. Entonces, desde lo que ustedes quieren cambiar para sí mismos, empiecen a identificar, obviamente, cosas que quieren cambiar y que hasta ahora no han cambiado. ¿Desde dónde está generándose el freno? Porque hay un freno, por eso no lo has hecho hasta ahora. Si es tu quiero, si es tu necesito o si es tu deseo. Es algo tuyo. Entonces, vamos a ver. Porque, por ejemplo, mucha gente ha cambiado cosas y se ha apalancado. Siempre tienes que apalancarte en uno, como el que más convencido tengas. Es como ir consiguiendo aliados para la causa. Y algunos se van a hacer más fáciles, otros van a ser más difíciles. Yo he visto muchos papás que han dejado, no sé, algún vicio por sus hijos. Entonces muchos dicen, sí, no, es que eso es por amor. Yo digo, no, eso es por pura carreta. Un papá se le despierta mucho el instinto de supervivencia. Porque ¿qué pasa si me pasa algo y mi hijo qué va a hacer? Eso es puro necesito. Entonces empecemos a engranarlo y empezar a identificarlo, porque en la medida que identifique cuál es el que se me está quedando colgado, voy a poder gestionarlo y generar planes de acción. Cualquiera que sea el cambio que quieras hacer, necesitamos ver cómo nos movilizamos a lograr ese cambio. Y esa es la palabra que es, movilizarnos, porque parte del secreto es entrar en acción. Si yo no entro en acción, difícilmente vamos a lograr las transformaciones que querramos, pero a veces lo que cuesta es arrancar. Y arrancar decidido. Si tú arrancas decidido, lo vamos a lograr. Tomar más riesgos. En algunos casos nos quedamos en la zona de confort. Claro. Diana, eso que estás diciendo es la mejor personificación
de por qué no termino de alinear estas tres fuerzas. Porque en la zona de confort yo ya sé cómo funciona todo. Y significa que hay alguno de estas tres fuerzas que de alguna forma está cómoda ahí. Y es la que no se quiere ir. Así hayan otras que ya estén convencidas de irse, pero se agarra con uñas y dientes y dice, de aquí no me saca. Acá estoy encontrando alguna ganancia. Por absurda que pueda llegar a parecer, hay una ganancia que está teniendo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Diana, súper que lo empecemos a ver, porque la zona de confort se siente rico, pero a veces se puede convertir en una misma trampa, ¿no? Yo siempre digo que la zona de confort es donde no ocurre nada. Y donde no ocurre nada nos estancamos. Y al igual que el agua, pues cuando nos estancamos, de alguna forma nos morimos, nos podrimos un poquito. Entonces, el dinamismo es el que permite seguir creciendo. ¿Todos han identificado alguna fuerza para algún tema en concreto que es el que los está dejando cojos? ¿Para algo? Cabecitas, deditos. ¿Sí? ¿Alguno quisiera compartir una situación puntual? Decir, ok, no sé, yo siento que lo mío es el necesito en tal situación y podemos empezar a ver cómo podría abordarse. ¿Voluntarios, no voluntarios? ¿No? Hoy nos tocaron más tímidos de lo normal, más callados. Y se ríen porque saben que es verdad. Normalmente hay más... Yo siento que el deseo, ¿me escuchan? Sí, 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 dale, Juli. Yo siento que el deseo siempre es el más débil, pero algo que me ha funcionado a mí para esto, no sé, cambios de hábito y eso, es como mantenerlo por un mínimo de tiempo, digamos 21 días, y no verlo a lo largo de 21 días, sino como, ok, solo por hoy, listo, vamos un día, vamos 2 días, y así se va acumulando y uno se va volviendo como más cercano a la meta y como ese autoimpulsador para que ese deseo no lo vuelva a tentar. Sí, eso que dice Juli está súper bien porque sí, a veces, a ver, cuando nos dimensionamos a mucho plazo, se nos detonan como emociones que nos dan un poquito de angustia y no necesariamente desde el deseo. A veces puede ser desde la parte racional de no saber qué va a pasar. Entonces el quiero, sí lo quiero, pero ¿y qué pasa allá? A lo mejor estoy encontrando algo de riesgo. Entonces, lo que nos dice Juli es muy cierto. El ir paso a paso, o sea, no, yo no llegué diciendo, a ver, mi frase nunca fue, voy a dejar de fumar el resto de mi vida. No, porque eso parece muy lejos y no sé cuándo sea el resto de mi vida. Y a lo mejor puede que me abrume esa proyección. Pero lo que nos dice Juli está muy bien. ¿Qué empezamos a hacer? Hoy no voy a fumar. Ya, lo logré, genial. Entonces empiezo a alimentar, por ejemplo, en este caso puedo alimentar el deseo, la motivación. Hoy lo logré, hoy me siento bien. Entonces le estoy demostrando a las emociones de que lo pudiste hacer y la palmadita. A veces no tengo que darle eso, a veces puedo decirle, no sé, al quiero, también hablarle, pero tengo que identificar. Pero la estrategia que nos está planteando Juli tiene mucho sentido. Cualquiera de las tres que esté generando la resistencia, no la abrumemos porque vamos a generar como rechazo, entonces se va a frenar, entonces empezamos a trabajar un poquito desde ahí. ¿Alguno más que quiera complementar algo? ¿No? Entonces imagínense que ustedes fueron súper juiciosos y lograron alinear ese quiero, ese necesito de eso y arrancar, ¿cierto? Una por la que la mayoría han pasado, la de bajar de peso o ir al gimnasio porque quiero ponerme más en forma, cualquiera de esos. En algún momento de vida, algunos, o por la mayoría, hemos querido hacer eso, ¿cierto? Ya sea porque había un kilo de más, quería verme un poco mejor, entonces el gimnasio aparentemente es el que soluciona. Pero entonces vámonos a un ejemplo que todos nos empecemos a identificar. Quiero, racionalmente, ¿quién quiere ir al gimnasio? Ninguno dice por ahí. No, pero alguno sí quiere. O sea, pues yo sé que el ejercicio es bueno, sí, nada, muy bien. Quiero ir al gimnasio, o sea, sabemos que hacer ejercicio está bien o no. Ahí, bien, Luisa, muy bien. Quiero ir al gimnasio. Sabemos que el ejercicio está bien y nos convencemos de que está bien y nos leemos todo lo que haga que está bien. Genial, muy bien. ¿Quién desea ir al gimnasio a meterse y que sea una paliza durísimo y salir, mejor dicho, embotado? Al gimnasio propiamente no, pero a entrenar en... Ok, sí, bien. Patricia dice, no, eso que me duele hasta el pelo no me gusta. Ok, bien. ¿Y quién siente que necesita hacer ejercicio? Que si no se va a enfermar.
Ángela está levantando el cuerpo le pide. Nata también. Eso no es tan habitual. Marce también. No siempre la gente dice necesito. Incluso a veces tenemos que poner en juego nuestra salud para decir, o sea, no hay deportista más juicioso que el que tuvo un susto. Yo lo extraño, ok, ahí ya estamos hablando un poco de la rutina y los hábitos que generamos. Pero cuando hablamos de necesidad, es un tema curioso, porque la necesidad de hacer ejercicio, la necesidad de sufrir un poquito, la necesidad de que me duele el cuerpo, no la hay. Pero en cambio, de repente, imagínense que tuviste un tema, no sé, cardíaco o algo así, entonces te dijeron, y el médico le dice, mijo, o baja de peso o se pone en forma, o esto se le va a repetir. Ahí sí, el necesito se activa con toda, porque ya pongo en riesgo mi supervivencia. O el solo hecho de que empiezo a caminar y me empieza a doler la rodilla y, madre, me subí de peso y me duele la rodilla o la espalda. Incluso llegamos a una edad donde empezamos a sentir los achaques, ¿no? Yo siempre digo que antes de los 25, eso el cuerpo aguanta el uso y el abuso. Después de los 25 la historia cambia. Entonces uno empieza a salir dolores que no conocía. Entonces la espalda, la pierna, la rodilla, incluso uno se siente en determinadas posiciones y se levanta y se le queda dormida la pierna o no le funciona tan bien. Y dice, ay Dios mío, me están llegando los años. Incluso salen de fiesta y ya no me recupero en 2 horas, sino todo el fin de semana de recuperación. Entonces ahí lo que empezamos a sentir es un deseo de, oiga, necesito cambiar mis hábitos. Entonces ahí empiezo a identificar qué es lo que está pasando. Pero digamos que, listo, yo entiendo que hacer ejercicio es bueno, lo necesito porque, no sé, ya tengo unos años, ya tengo que cuidarme, ya no es como cuando tenía 15, y deseo, pégate el deseo que quieras, porque quiero verme mejor, porque quiero marcar los abdominales, porque quiero bajar el gordito este del ladito, porque quiero que es un deseo, es algo que me gusta, eso no... Entonces, listo, lo alineé y arranqué para el gimnasio, ¿cierto? Y empecé a hacer ejercicio, y el primer día, ¡guau!, juicioso, y el segundo día, ay, bueno, vamos, y el tercer día, ese día está haciendo como frío, lloviendo. Y entonces empiezan a salir un montón de excusas, empiezan a salir un montón de cuentos, y lo peor es que esos cuentos son tan buenos que me los creo y termino no yendo ese día. Pero es que al día siguiente me di cuenta que funcionó inconscientemente esa excusa y vuelvo y me invento otra. Y entonces pagué 6 meses para haber ido una semana. ¿A alguno le ha pasado? Yo he pagado gimnasio y lo he desperdiciado. Entonces yo no puedo, yo soy de los que digo, jamás he pagado un año de gimnasio. Porque es un año de gimnasio, ya lo pagué, ya sale el problema de platica, ya eso está pago, no hay problema. Entonces lo que hago es pagarme, no sé, de a 3 meses. Esos 3 meses digo, ya me gasté esa plata, esos 3 meses lo cuido. Entonces me mantengo y después lo renuevo. Otra vez me gasté la plata, entonces ahí le pego por un ladito a una necesidad. Pero resulta que es que esos que nos argumentan también son nuestros 9 saboteadores. Y los 9 saboteadores es esa vocecita en la cabeza que se justifica divinamente. Este es nuestro ego. El ego lo que empieza a trabajar de una forma específica y empieza a argumentarnos 1000 cosas y nos empieza a contar 1000 cuentos. Y lo peor es que es más bueno convenciendo. Tiene una capacidad, tiene una habilidad. Entonces vamos a escuchar qué pueden ser las posibles frases que nos dicen eso, porque si yo lo identifico ya podré gestionarlo. Incluso puedo generar una estrategia, porque aquí lo que nos interesa es poder cambiar eso. Podría generar una estrategia para poder cambiar eso, ¿cierto? Para lograr lo que yo quiero. Entonces, vamos a hablar de un posible saboteador. Un posible saboteador es ese que te dice, pues yo no necesito nada de eso. Yo como estoy bien. Incluso dicen, perro viejo no aprende nuevos trucos. Es ese que te llena de sobrefuerza, ese que cree que ya la tiene tan clara que, pero un día que no vaya al gimnasio eso no pasa nada. Total, míreme, fuerte como un roble, yo nunca me enfermo. Ese que se argumenta siempre, no, usted no le ha hecho falta, mire, usted va al médico y todo está bien. Me está hablando obviamente desde ese instinto, pero además me está hablando de una personalidad que se siente que es muy poderosa. Entonces, esa vocecita es a través de esa. Entonces, si ese es más o menos el discurso que te está diciendo, pilas porque a lo mejor ese es su saboteador. Entonces, ¿qué te hay que hacer? Oiga, no, es que usted no es porque sea fuerte ahora, sino para mantenerte fuerte, para seguir así de fuerte como siempre ha sido, ¿no? Buen argumento para eso. Imagínense que le están hablando a otra persona, ¿cómo lo convencerían? Otro
Y a lo mejor algunos se sienten identificados acá, es como, pero es que ir al gimnasio, no, es que hoy está haciendo como perecita. Hoy necesito como estar un poquito más en paz. Es que he estado corriendo todo el día haciendo mil cosas y ya me toca estar como en calma. Y es que hoy estoy un poquito cansado. Y no, es que estoy embolatado haciendo otra cosa. Y entonces, yo digo que no está buscando nosotros lo fuerte que es, sino el argumento es, haz un poquito de perecita. Para esto que es importante, pero pereza, eso no pasa nada, mañana lo hago. Entonces empieza a postergar. Entonces, esa vocecita es uno que nos invita un poquito a la pereza, a que nos embolata el tema. Entonces tendré que ver, ok, qué estrategia genero para eso. A que nos calmemos, a que la cojamos suave. Sí, dice, no te estreses. Si no vas un día al gimnasio, no pasa nada. Relájate. Algunos a veces en cara, sí, ese a veces me habla. Hay otro que lo que hace es como llenarse de disciplina, ¿no? Eso es bueno porque es muy disciplinado, pero entonces la mejor forma, como es tan disciplinado y no quiere ir al gimnasio, yo les sigo poniendo el ejemplo del gimnasio, pero es que hay el deber ser de las cosas que, ¿cómo me voy a ir a hacer ejercicio si yo tengo que cumplir con determinada labor? Tengo que hacer esto, y entonces, ¿quién va a organizar la casa? ¿Quién va a cuidar de los niños? ¿Quién va a terminar esto? Mejor no voy al gimnasio. Prioridades, lo importante primero. No sé si a alguno le suena esa excusa. A veces pasa. Es que creo que las cosas, lo correcto es irme por otro lado y me justifico a través de lo que considero correcto. Entonces, ahí empieza a hablarme ese saboteador, ese vocecita que me empieza a hacer trampa, entonces termino dejando eso. Aquí tenemos otro personaje. Bueno, todos estos tienen que ver un poquito mucho con esa fuerza de la necesidad, ¿no? Entonces, miren que todos hablan desde la necesidad. La necesidad de estar tranquilo, la necesidad de ser fuerte, la necesidad de ¿cómo se dice? De hacer las cosas correctamente para entrar en un parámetro organizado. Eso es desde la necesidad. Pero hay otros que te hablan un poquito más desde las emociones. Incluso a lo mejor Juliana, y creo que también Paula nos decía un poco, la parte emocional puede ser la que a veces es difícil. Y esto es porque tenemos tres compañeros aquí de saboteadores que nos hablan desde otra perspectiva. Una se esconde, pero ¿cómo así? Me voy para el gimnasio, eso es ser muy egoísta, yo mejor me quedo en la casa, ven que yo le preparo la comidita, ven que yo le ayudo con esto, ven que le doy cariñito y así es una forma de liberarme de eso porque me estoy compensando y eso tiene que ver emocional. Entonces, mis emociones las pongo en un segundo plano y empiezo a sabotearme lo que tengo que hacer a través de una satisfacción emocional de otras. Ven y te ayudo, ven y te cuido, ven no sé qué. Entonces, ese puede ser una voz que me habla. Entonces, esta la suelen tener mucho las mamás. Dejo de hacer tal cosa por mis chinitos, por mis hijitos. Entonces, pues es una forma de justificarme, pero es un saboteador que realmente te está impidiendo hacer lo que quieres y te justificas detrás de tus hijitos. Porque se siente bien emocionalmente ser una buena mamá. Porque pienso que soy una mala mamá si hago algo para mí. Entonces, mi saboteador habla a través de ese cuento, de esa historia, y te monta unas historias muy buenas. Hay otro que en este caso lo que va a argumentar es que tiene muchas cosas que hacer y tiene que hacer mucho, entonces de pronto no le queda tiempo para eso. Y es que no, es que tengo que hacer el informe, tengo que hacer la no sé qué, tengo que hacer... Es una persona que aparentemente está muy ocupada siempre para hacer cosas. Entonces, si quiere buscarse una excusa para no hacer ejercicio, la mejor justificación es que, pero es que yo tengo que trabajar, tengo que entregar el informe, tengo que hacer no sé qué, yo soy muy diligente y eso para mí no, mejor me pongo a hacer mil cosas. Tengo mucho trabajo, mucho trabajo. Hoy me toca trasnochar porque estoy trabajando, entonces mejor no voy al gimnasio. ¿Más si vas a decir algo? ¿No? Ok. Esa es otra voz que me genera eso. Entonces tendré que aprender a gestionarla. Otra que yo digo que es como la voz del ego derrotista, ¿no? ¿Para qué voy al gimnasio? Si total, mire, yo voy, me esfuerzo y no bajo ni un gramo. Es que eso siempre me pasa a mí. Yo me apunto a ese gimnasio y a eso nunca veo cambios. ¿Eso para qué? Si yo siempre termino igual. Al final nada. Igualita como entré y ni un gramo menos. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, es como derrotista, ¿no? Es ese el cuento que te inventa es que te por debajea
para que tú pierdas la motivación para ir. Es tu ego hablándote y dañándote esa alineación que tienes. Hay otra, y vámonos, eso terminó siendo los que tenían un componente emocional. Vieron que en esos tres casos, lo que afectaba nuestro saboteador era a ese impulso emocional. Me desanimaba de otra forma o me desconectaba de alguna forma de esa motivación que tenía. Pero resulta que hay otros que son mucho más racionales y entonces tienen un argumento buenísimo. Y es un argumento muy racional para que salga ese saboteador. Entonces resulta que hay uno que va y te dice, pero es que la verdad, hacer ejercicio no me aporta mucho. Yo mejor tengo otras cosas que requieren mi atención. Y pues, si soy honesto, no estoy tan mal y ir al gimnasio no me va a cambiar esto. O sea, un montón de argumentos racionales. Entonces tú al final dices, pues, el ejercicio no importa, porque se argumenta, además este ego tiene todo el conocimiento para justificarse. Y además también dirá, y además, por otro lado, eso tanta gente en el gimnasio, no se puede hacer ejercicio bien. Esto no funciona. El personaje este que tiene que ayudar a hacer ejercicio tampoco sabe mucho. Entonces te llena de argumentos para justificar y ese día no fuiste. Por otro lado, hay otro que también te hace un argumento muy racional, pero un argumento que te dice a lo mejor, pero es que si ve, tú vas al gimnasio y si no tienes claro qué es el ejercicio que tienes que hacer para poder bajar de peso y los instructores nunca te ponen atención y no te dicen bien cómo hacer el ejercicio y empiezan a hacer esto y no tienes alguien que te marque la pauta como es y también ir solo pues no es tan chévere y empiezo a justificarme y a darme cuenta que no tengo una guía clara y un plan específico y tener eso y como no tengo todo eso, pues mejor no voy. Y me justifiqué perfectamente y ese día no fui. O por el contrario, ya tenemos uno que se argumenta en evadir todo este concepto, que tiene que ver un poco con que, ay, es que, qué aburrido ir todos los días al gimnasio. Hoy voy al gimnasio, pero mañana vamos a hacer tal cosa y mañana hacemos tal cosa. Entonces empieza, este inconscientemente empieza a hacer un montón de planes para que se le crucen en el camino del gimnasio. Y es la mejor justificación. Ay, es que tenía comida con los amigos. Hoy ya no fui. Ay, es que, es que, ahí están señalando a alguien. Es que efectivamente hoy, ay, pero ya arrancamos a ver la película. Ay, pero es que no sé qué. Y empiezo a justificarme un montón de planes que empecé a hacer y al final dije, ay, pues es que, mañana. Y mañana ya me inventé otro plan. Entonces la pregunta es, ¿alguno de estos personajes les ha hablado cuando tienen un objetivo de cambio? Y que lo tenían decidido. Y me habla ese objetivo de cambio y me justifica. Yo acá conozco a algunos y les conozco quién es el que les habla normalmente. Por ejemplo, allá, esa cara que se acerca a la cámara. Hay uno que yo sé que le embolata el tema. Pues así es que se logra. Caro dice varios. Diana, total. Sí, efectivamente. Eso es lo que ocurre. Entonces, a partir de eso, es que tenemos que empezar a generar estrategias. Entonces, ahora sí les voy a pedir, primero, si quedó claro, dudas, inquietudes, ¿no? ¿Estamos bien? Qué maravilla, ¿no? Aparentemente me volví un duro explicando. Mejor dicho, me voy a dar un premio a mí mismo. Pero la idea es que realmente empecemos a darnos cuenta cuál sería, porque el trabajo está ahí, cuál es la estrategia, y quiero escucharlos a cada uno de esos, para poder gestionar ese saboteador, porque ya nos alineamos, ya entiendo el quiero, el necesito, el deseo, pero después hay el que me jala para atrás. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia para gestionar a este personaje que dice que no lo necesita, que él como está bien, que con que pierde un día no va a afectar en nada? ¿Cómo convencemos a ese personaje para así seguir yendo al gimnasio o hacer lo que tenga que hacer? ¿Qué se les ocurre? Ábranme micrófonos. Y pasa la bola. Sebas, como tú lo decías de tu ejemplo del cigarrillo, ¿Cómo era? puedes buscar esos tres motivadores. Buscar Sí, el pero quiero. para este primer saboteador, imagínate que ya logramos entender que el quiero, me justifiqué el necesito y me justifiqué el deseo, pero sale el saboteador y me cuenta que dice, no, yo para esas vainas no necesito, yo como estoy bien, perro viejo no aprende nuevos trucos. ¿Cómo convences a una persona, que puede ser tú misma, para callar ese saboteador y que la estrategia funcione?
Porque van a salir los saboteadores, eso se los garantizo, a todos nos sale el saboteador. Pues justamente a través de identificarlos, ¿no? Pues esa es Sí, como la tarea de identificarlo y buscar la forma de no, que no sea el movilizador de mis acciones. Y pues eso está es en el deseo, ¿no? claro. No, en este caso, incluso, es el ejemplo que le estaba poniendo está mucho más en el necesito. Entonces, un buen ejercicio que pueden hacer es, imagínense, personifiquen al saboteador, vuélvanlo una persona que habla como yo les ponía los ejemplos, porque ahora lo que tenemos es que venderle la idea para convencer a esa persona. Entonces, no sé, si tienes un papá o un amigo, un novio, un marido, una esposa, lo que sea, que te habla y dice, no, yo para qué voy a cambiar, esos perro viejo no aprende nuevos trucos, ¿cómo lo convenzo a través de su modo de ver el mundo de lograr que haga ese tipo de cosas? Porque tengo que convencer a mi saboteador que está dentro de mí, ¿no? Pero pongámoslo fuera. ¿Qué se les ocurre? Posible, todos hemos escuchado un personaje así. Yo les voy a poner el primer ejemplo. Dale, Gonzo. Creo yo que aquí hay que pegar al tema del ego y es mostrarle o compararlo con alguien que sí lo esté haciendo para que no se quede atrás. Entonces, si tengo un papá terco y tu papá es terco pero está yendo al gimnasio, puedo llegar a compararlo para que él sí vaya. Y ahí le motivo ese tema para que quede obsoleto, ¿no? Sí, muy bien. Por ahí va las estrategias. En este caso en particular, que era el primero de los saboteadores que yo les decía, ese mismo ejemplo que nos está poniendo Gonzo nos funciona muy bien, porque entonces a lo mejor esta persona como cree que ya no le importa, que no sé qué, a lo mejor yo lo pongo en competencia, como lo que me estaba diciendo Gonzo, y no va a ser tan efectivo. Pero ¿qué pasa si le digo, es que si no vas al gimnasio, no vas a tener la fuerza en unos años, no vas a tener este tipo de cosas? Le voy a mostrar que voy a ganar fortaleza a través de esto. No vas a ser capaz. Esa también, esa palabra, hay algunos saboteadores que solo le dices, no vas a ser capaz, y salen corriendo a hacerlo. Ah, que no soy capaz, lo desafié. Entonces, tú mismo te dices a ti mismo, si ese es el personaje que te habla y dice que otra vez no vas a ser capaz de esto, y te lo dices a ti, y automáticamente vas a tocar una cosa y vas a movilizar ese ego que te quería frenar, pero te lo vas a canalizar en una medida positiva. A este primer saboteador, lo importante es desafiarlo, confrontarlo y desafiarlo. Pero imagínense que no me habla ese, que me habla el que le da como perecita, el que, no, mejor estar tranquilo, no, no sé qué. ¿Cómo convenzo a alguien que me dice, no, no, tranquilo, relájate? ¿Cómo convenzo a ese personaje? ¿No? Yo creo que también es importante escribir, porque a veces cuando uno se coloca una meta, por ejemplo, en diciembre uno dice, quiero bajar de peso el próximo año, y de pronto desfalleciste en el primer, segundo mes. Cuando el próximo año vuelves y ves lo que habías anotado, le da a uno una piedrecita. Entonces a veces como que es Sí, importante escribir y uno dice, vea, escribí hace un año y no lo hice. Entonces es como retarse en algunos momentos. bien. Diana, ¿con cuál de todos los saboteadores que yo te estuve hablando, los 9 que te mencioné, cuál crees es que es el que te habla a ti? ¿El que habla cómo? ¿Cómo sería el saboteador que te habla a ti? Bueno, yo trasladé tu ejemplo trasladé mi ejemplo a cuando uno está en el proceso de iniciar su proceso de aprender inglés. Ok, buenísimo. Y entonces creo que me aplicaron todos, pero porque uno sí, pero ese tema de, por ejemplo, de mamá, que soy mamá, siento que lo aplacé mucho porque, ay, que en embarazo, que espere que mi niña esté más grandecita, que espere, no, cómo me voy a clases, y todo ese tema relacionado con la maternidad y que la niña estuviera más grande, hoy en día me cuestiono y digo, no había pasado nada, yo había podido hacer esto antes. Y definitivamente hasta que tomé conciencia y lo que tú dices, como que no hay que escuchar, sino empezar de una vez porque, porque siempre tienes esa persona que te está hablando ahí al lado. Súper. Miren que ese es un muy buen ejercicio y creo que puede aplicarle a más de uno acá. Entonces, si me lo permites, Diana, voy a usar tu ejemplo para ver si podría funcionar esta estrategia. Puede ser una de muchas, ¿no? Pero entonces, claro, el argumento es, no, es que mi hija, ¿y cómo la va a dejar solita? ¿Y qué pasa si eso que quieren lograr tú dices, no, es que si
si lo haces, si aprendes inglés, vas a después poder ser una mejor mamá en algún aspecto. Es decir, imagínate que como vas a aprender inglés, tu hija va a crecer y te la vas a poder llevar a Disney a los parques. Eso hubiera sido un buen argumento para motivarse un poquito más a aprender inglés, a pesar de que salía en la justificación. Pero total, Bien, eso bien. uno, y de pronto, y es algo ahora tan elemental como que tú le puedas ayudar en su tarea de inglés, o sea, ellos ahora escuchan su música en inglés, o sea, como que uno no se puede quedar atrás porque hoy ese es el mundo, entonces, eh, es el ejemplo perfecto, sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Cogimos al saboteador que me hablaba y me justificaba eso, y lo que le convertí es su argumento en una estrategia para impulsarme. Por eso es tan importante que, a pesar de que ya esté bien encaminado, va a salir este saboteador y yo convierto ese argumento en una estrategia para poder movilizarlo hacia donde yo quiero. Entonces, tenía que ver mucho esta estrategia con que, ay, no, es que mi hijo, no sé qué, entonces me justificaba en otro. Hay una creencia ahí que es que no es lo importante, que no sé qué. Pero entonces, como yo sé que esa creencia va siempre a generarme esa resistencia y es como mejor me justifico, pues voy a hacer que la causa, la justificación, sea más fuerte que la creencia, o que por lo menos ayude a reforzar esa creencia. Es hacernos un poquito de trampita para convencernos, que muchas veces es el tema, autoconvencernos de lo que queremos lograr. Entonces, este era un aspecto emocional que entonces me sacrifico por otro para poder tener esto, pero digo, un momento, si lo que estás es enganchado con el sacrificio por el otro, está bien, imagínate ahora que esto lo vas a hacer por el otro, por darle más al otro. Entonces el argumento se le cae. Y esto lo podemos hacer con cada uno de los saboteadores, porque cada uno va a tener una versión de contar la historia, y si yo soy atento a cómo me escucho diciendo esas cosas, a cómo me estoy justificando, puedo generar la estrategia, oiga, no, pues lo voy a hacer a través de esto. Y puede hacer un proceso de transformación mucho más fácil, que realmente me va a movilizar a lograr lo que quiero. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Claro, pueden llegar a aplicarlo. Sebastián, no entendí nada. Buenos días, buenas noches. ¿Estos son los 3 fuerzas movilizadoras o cómo es? Vale la pena, el que quiera también incluso, no, es que a ver, no sé, incluso desafiarme, decirme, no, pero a ver, si mi saboteador es este, ¿cómo hago? Y probamos acá entre todos. O ya, mejor dicho, check, nos fue divinamente, a dormir. Pero no un minuto, Sebas. Bien, Estábamos hablando de los saboteadores y íbamos en los 2 primeros ok, instintivos, listo. buscando Sí. como estrategias. Vale, entonces voy a empezar a involucrarlos a los que lo conozco, los voy a vender. Entonces, yo diría que, por ejemplo, a pesar de que me hacen caras, ¿Qué María pasó? Jimena, ¿No por veníamos ejemplo, bien? veníamos bien. Por ejemplo, María Jimena, así que se me ocurre. A ver, ¿Tu saboteador qué te dice? Que este tiene que ver de pronto un poquito con el tercero. yo creo que el mío es muy lógico. O sea, estaba poniendo el cuento del gimnasio y aunque soy muy perezosa para el ejercicio, o sea, yo no crecí haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces Ujú. no es algo que me mueva, que me mueva. ¿Qué tal el otro? Ah, tú no creciste. Em, no es algo que me mueva, pero lo trasladé, por ejemplo, a la diabetes de mi papá, ¿sí? Porque yo el gimnasio lo hago por disciplina. Sí, es decir, si me invitan y digo, sí, está bien, y yo voy, algo encuentro para hacer y lo hago, pero no tengo como esa disciplina de el ejercicio es deber, ¿no? Corresponde. Pero si lo traslado a la diabetes de mi papá, por ejemplo, pues sí, yo tengo una rutina de cuidado con la que crecí, la llevo como sin mucho rollo. Yo soy, en ese sentido lo acojo desde lo lógico. Eso es como Bien. lo que más me mueve. Me encanta porque la justificación es querer que soy muy lógico. ¿Qué estamos Sí, leyendo de él? Es que me sí, gusta o no me gusta de pronto. De que realmente lo necesito o no lo necesito. Pero mira que en el caso de yo lo María Jimena no estoy justifico. poniendo. Mm. Claro, lo vas a justificar además divinamente y perfectamente argumentado. Pero al fin y al cabo, sabes que es algo que es el deber ser de las cosas y lo que haces es disciplinarte. Sí, No todo el mundo tiene esa habilidad de estructurarse y ponerse disciplinas. Hay gente que incluso detesta las disciplinas. Pero en el caso que lo estaba marcando María Jimena, tiene que ver mucho con ese tercer saboteador. Ese tercer saboteador le sirve mucho ponerse horarios y disciplinas y estructuras.
porque en la medida que lo ponga, pues va a cumplirlo. Porque recuerden que lo que se argumentaba es que es el deber ser de las cosas. Entonces no lo hago porque tengo que hacer otras cosas que son el deber ser, pero me puedo justificar desde el deber ser de mi rutina diaria. Entonces, a este saboteador, si le ponemos una rutina exigente, le va a ser más fácil. Y entonces, para María Jimena, en muchas de sus situaciones, un ejercicio puede ser todo rutina. Todo lo que quiera hacer, organízate, ponte disciplina, ponte estructura, Me ponte... rutinizo súper fácil, Exacto. Esto súper no fácil. aplica para todos. Hay unos que les pueden poner la rutina y lo único que les sirve es para saltársela con más ganas. No, no, yo digo que hay cosas que uno no puede pensar, porque si las piensa, pierde. O sea, hay que hacerlo, punto, ¿sí? Si hay que levantarse a las 5, pues se levanta, uno no piensa. Si piensas, no lo haces. Claro, tal cual. Súper. Está muy bien. Eso es una estrategia. Un poco la estrategia del cuarto tenía que ver con el que nos comentó Diana, que era trasladarle a otro. La estrategia del quinto, este que les hablaba, del orden que las empecé a mencionar, tiene que ver mucho más con la que nos decía Gonzalo, volverlo una competencia. Esta persona siempre está haciendo mil cosas y es muy eficiente, muy dinámico, y entonces, incluso desde el perfil que nos describía Gonzalo, lo voy a retar, lo voy a desafiar, pero en el sentido de que voy a entrar en competencia. Es que ese es mejor que tú, te va a ganar, te va a hacer tal cosa. Momento, momento. Tengo que entrenar, lo que sea que se defina, voy a querer hacerlo mejor porque no quiero perder. Entonces, para ese saboteador le va a servir eso, desafiarlo en competencia. ¿Vas a ser el peor? ¿Vas a ser más malo? No, 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 no. Entonces se va a estimular. Es como la acelerada del carro. Zin, zin, y ya. Exacto. Tal cual. Eso que ese perfil, ese saboteador es el que si se le para al lado del carro en el semáforo y me le hace bum, bum, ya al otro le dan ganas de salir corriendo. ¿Ven? Eso es como un instinto. Pero ¿y qué hacemos entonces, por ejemplo, para el siguiente? Que hablamos el que se menosprecia. El que dice, no, eso no me sirve, eso no sé qué. ¿Cómo lo convenzo para que esa persona Pues haga diciéndole que es bueno para eso. que es bueno? Lo motivo mucho, pero si imagínense que esa conversación es conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo me digo, no, tú sí puedes? Mm. Una buena Al estrategia. agua. Al agua. Eso es fácil de hablarlo a veces cuando no es ese sabotador el que nos habla. Pero para este, por ejemplo, una buena estrategia podría pasar por que no haga cosas tan convencionales. Que no haga, si volvemos al caso del gimnasio, por poner ese mismo ejemplo, no lo hagas de una forma convencional, porque va a tener esa comparación y siempre se va a poner por debajo. Entonces, haz algo diferente para lograr eso. Esa diferencia lo que va a hacer es evitar esa comparación para degradarse y buscar su propio camino especial y único. Entonces, esa sensación de crear algo diferente y especial para lograr ese objetivo lo va a estimular y no le va a bajonear porque se va a comparar con otros de que no le funciona. Entonces, pero ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que podrías hacerlo? O sea, ¿quieres hacer ejercicio? Pero no, ¿tú qué te vas a poner a correr? Un ejercicio así como que no sea tan habitual. No sé, ¿tú has probado Rumba. hacer aeroyoga? No, no, entre más raro mejor. Hasta que les digo que eso, aeroyoga, una vaina bien rara que no haga mucha gente. Entonces va a sentir que está haciendo, que está creando casi que sus propias cosas y va a incentivarse un poquito más. ¿Tiene sentido? Cabecitas, deditos, ¿no? Bien. A este que siempre tiene algo, como algo más importante que hacer o centrado en un poquito, yo diría que se centra mucho más en el conocimiento que, por ejemplo, que en ir al gimnasio. En este, pues lo que yo le daría es, vamos a darle un enfoque de la ganancia intelectual que puede llegar a tener, porque este se justifica en todo el intelecto. Entonces, cómo a través de eso, sea superficial o no, hay una ganancia intelectual, ¿no? ¿Por qué no te estudias un método más analítico o le digo a alguien que se inventó algo para que lo estimule un poquito? O incluso busco un ejercicio que sea muy mental, que active mi actividad física, pero que sea muy mental. Esa persona le va a coger un poquito más de interés. Para el que se va a justificar diciendo que es que en el gimnasio no están pendientes, no les dado la rutina, no, mejor dicho, que es que lo dejan ahí, que no hay nadie que sepa mucho, ¿cómo lo convenzo? Nana, ¿cómo convenzo a alguien para que vaya al gimnasio? Porque si el instructor no me da las instrucciones que yo necesito, ¿cómo hacemos? Que busque algo que le guste en YouTube.
A no que le busque en YouTube, Instructor pero no, virtual. pero va por ahí. No sé. ¿Y qué pasa si nos ponemos aquí en este caso, digamos que aplica divino el instructor personal? Entonces, este que le llega por la mañana, tenemos la rutina y lo pone a marchar. Entonces, este se va a sentir más tranquilo. Oiga, sí, llegaron por mí, voy a hacer esto. Y ojalá consiga alguien que sea muy disciplinado y estricto, porque a esta persona le gusta personas que tengan criterio para dirigirla, si no, no lo convence. Ese es el que es instintivo, ¿cierto? No, este es muy mental. ¿Cómo es tu saboteador, Nana? ¿Qué te dice? ¿Tú haces ejercicio? Sí. ¿Qué te hizo hacer ejercicio? ¿Cómo lograste hacer ejercicio? A mí me encantan los deportes. Yo no soy de gimnasio, pero me encanta hacer deportes. ¿Por Y qué? toda la vida me ha encantado, no sé, me motiva, cuando lo hago me hace sentir muy bien, pero no soy disciplinada. Ok. Entonces, siempre tengo el impulso y le quiero hacer y de repente no me disciplino y hasta ahí llego. Muchas veces de pronto porque no siente uno que puede ser mejor o porque no te das el tiempo para aprenderlo o ¿Qué no sé. pasa si tú te consigues un amigo súper deportista que todos los días está a las 5 de la mañana ahí en la puerta y te pone a hacer ejercicio? Así no sea deporte, sino ejercicio, el que no te gusta. ¿Lo harías? ¿O le dices, no, váyase? No, yo creo que ahí arranco. ¿Vieron? Entonces, hay ese perfil, es lo que me refería, de conseguirse un entrenador. No tiene que ser pago, a veces puede ser el amigo, a veces el amigo es el mejor entrenador. Hay otros que le dicen, ay, no, mijo, venga y lo embolato y lo pongo a ver televisión y a comer palomitas de maíz. Pero hay unos perfiles que de pronto llega y le dice, ¿qué va a hacer ejercicio? Sí, señor, va, camine. Ya llegó aquí a hacer ejercicio, no lo voy a hacer quedar mal, ya me pongo juicioso, me pongo en regla. Entonces, eso es una estrategia también. Y el que embolata, el que siempre arma otro plan, ¿qué hacemos con ese personaje? El que siempre tiene un mejor plan para hacer ejercicio o para hacer lo que sea. ¿Alguno aquí se identificó con ese saboteador? Este que les decía, no, va a hacer ejercicio. Uy, no, pero es que hoy tengo el plan de no sé qué. Uy, no, es que hoy tengo tal cosa. Uy, no, es que Darle mañana. parche. Sí. ¿Cómo hacemos para ayudarle a esa persona con ese saboteador que le sale a dañarle el plan que tiene? Pues es que está dilatando todo. Aquí, miren, ahí tenemos un voluntario. ¿Quién yo? Sí, No. soy yo. Yo nunca, no la logro. Ujú. Entonces, no la logra. Pero ¿qué pasa si a esa persona que dice, no, es que tengo el plan de no sé qué, no, es que no sé qué, me empezó a embolatar? Y más bien, en lugar de decirle, por ejemplo, a este no le serviría mucho que yo le dijera, uy, a que no es capaz, o venga a ver si es peor que este, sino más bien a este me le empiezo a inventar como el plan de hacer ejercicio, que sea el plan, no es hacer ejercicio por hacer, sino te tengo el plan, te tengo, mejor dicho, la experiencia. Y Sí, entonces, sí. a ese, por ejemplo, así como decíamos que a María Jimena le dicen, ok, venga y me organizo y me estructuro y todos los días a la misma hora voy a hacer esto, a este amigo no le vamos a decir eso, porque dice, uy, no, qué jartera, qué aburrimiento. A este tengo que hacerles todos los días algo diferente. Lo tengo que convencer. Hoy voy a hacer rumba. Y entonces rumba, uy, bailar, que no sé qué, tal cosa. Pero mañana vamos a ir de hiking por allá a la montaña y vamos a dar una vuelta. Y pasado mañana me le invento otro plan. Y siempre buscándole como alternativas. No entrar a este precisamente, es chistoso porque a este no le sirve entrar en rutinas. A este le sirve es variedad. ¿Vieron? Entonces todos tenemos una forma de abordar y gestionar ese saboteador. A veces tenemos uno, a veces tenemos varios, pero necesitamos ver cuál es el que más fuerte nos habla. Porque el fin y al cabo es lo que yo les decía al inicio, es tener siempre mis tres fuerzas movilizadoras movilizándome hacia el cambio que yo quiero lograr, hacia la transformación que quiero alcanzar. Esto aplica para todos. Si quieren, no lo pongan en persona, pónganlo en un equipo. ¿Qué necesito hacer? Miren, aquí les voy a hacer una incidencia. Entonces, yo tengo
a cargo en mi otro trabajo, que aquí tengo a alguien de mi equipo, un equipo bastante, con un componente emocional bastante fuerte. Y el cambio tampoco es lo que más les guste. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que encaminarlos hacia desarrollar, digamos, nuevas estrategias y cambiar algunas cosas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Como el componente emocional es alto y obviamente necesito, uno, incentivarlos a que se sientan emocionados para ese cambio. Porque yo les puedo argumentar y me van a decir, sí, sí, perfecto, pero si no lo conectamos con esa parte emocional, entonces yo tengo que abordarlos. Entonces, decirles, ok, vamos, es que así va a ser mejor, es que así vas a lograr algo mejor, así nos va a ir mejor, y así no sé qué, y además hacerles los reconocimientos que se les corresponden. Entonces, ese equipo poco a poco ha ido entendiendo y se ha ido sintiendo más cómodo porque la resistencia sale de ese reconocimiento y de esa valoración, no digo de todos, pero sí en general de la mayoría. Entonces, aprendemos a gestionarlo de otra forma. Entonces, va a facilitar mucho más. Entonces, lo agarro por el lado amable, por el que es el lado que me va a entrar a pelear un poquito más, pues lo gestiono porque el que me pelea más es el saboteador. No porque las personas no quieran cambiar, sino que ese saboteador toma el control. Entonces, ese equipo les funciona mucho que yo las mantenga motivados, que hablemos de cosas, que busquemos, que nos sintamos cercanos, que nos relajemos, que incluso no, estamos haciendo lo mejor y mostrar que tenemos mejores resultados y mostrar que estamos haciendo mejor. Sí. Entonces, ese equipo implica eso. Incluso yo me meto en ese equipo porque yo también tengo esa forma de ser. Entonces, también no entiendo cómo operar. Entonces, tengo que ver que haya un progreso, tengo que ver que las cosas están funcionando. Entonces, a partir de eso, mi equipo ha entendido cosas, a pesar de que hemos tenido discusiones, ha ido entendiendo que el cambio es cada vez más alegre y lo disfrutamos más. Entonces vamos como más alegre y funcionamos mejor. Y hemos tenido una transformación súper bonita porque logramos identificar la forma. A este equipo, por ejemplo, yo no le puedo coger y decir, venga y todos los días hagamos algo diferente. No, eso se me vuelve el desmadre. Eso lo único que hace es que se me vuelvan más dispersos, se me vuelve un caos. Entonces, a ese no me sirve. Ojo, tampoco me sirve meterlo en unos parámetros muy rígidos porque se van a sentir incómodos. Entonces, tampoco me sirve por ese lado, porque no les gustan las limitaciones. Pero tampoco me va a servir decirle, no, es que aquí el que manda soy yo. No, tampoco. Aquí es un componente un poquito más emocional para estimularles más su deseo, porque hay un componente emocional muy alto. Entonces, tengo que trabajar a través del componente emocional, cumpliendo los parámetros y cumpliendo los objetivos. ¿Tiene sentido? Preguntas, dudas, inquietudes. No sé qué opinen, por ejemplo, caras que no veo, porque a los que me mueven la cabeza sé, pero Paola, Patricia, Oscar, Marta, María Alejandra, ¿quién tengo por ahí? Diana, Paula, Nidia, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Que no los he escuchado. Sebas, no puedo preguntarte otra vez lo del saboteador del top. Sí. Es que estoy manejando y no puedo. Bien. No, Ese saboteador... me perdí esa parte mientras me conecté, perdón. Bien, tranquila. Ese saboteador era un poco el que nos mencionaba Diana hace un rato, que es este que se está justificando en algo para alguien más, y es encontrar un poquito la ganancia que va a obtener al lograr ese cambio para los demás. Entonces, en el caso de Diana, lo que nos decía era, yo he dejado de aprender inglés o no le puse toda la atención a aprender inglés porque me justificaba, por ejemplo, con mi hija. Entonces, lo que decía, no, es que pues, ¿cómo le va a quitar el tiempo? No sé qué, tal cosa. Pero la justificación o la estrategia para gestionar ese saboteador tenía que ver con que, ven, es que si aprendo inglés y me pongo vicioso a aprender inglés, la voy a poder ayudar con sus tareas, me la voy a poder llevar de viaje a Estados Unidos, voy a poder llevar a los parques. Entonces, el que yo aprenda inglés va a justificar me aprovechar eso. ¿Bien? Gracias. Okay. Bueno, en este momento, digamos que oficialmente hemos cubierto el temario, entonces vamos a parar de grabar y los que quieran se pueden quedar aquí para debatir más opiniones y preguntas, ¿listo? Entonces vamos a dejar de grabar en este momento. Gracias a todos. Yo tengo una pregunta. Dale. Los 9